Buenos días, compañeros, compañeras y maestro. Mi nombre es Irving Saúl López Córdoba. Me tocó exponer en la materia Teoría del Estado y Derecho Económico junto a mi compañera Elina González Contreras. Y los temas que les voy a exponer es Ley de la Nacionalización y Estado Moderno. Comenzamos. Ley de Nacionalización. Se refiere a la legislación que permite al Estado mexicano asumir la propiedad y el control de ciertos bienes o industrias que previamente estaban en manos privadas. En México, la nacionalización ha sido instrumento utilizado históricamente por el gobierno para ejercer soberanía sobre recursos estratégicos o para impulsar el desarrollo no social. Yo aquí puse un ejemplo, que el profe lo había actualizado, pero yo puse el de Pemex, que es de 1938. El gobierno de Lázaro Cárdenas expropió a las compañías petroleras extranjeras, consolidando la creación de petróleos mexicanos, Pemex. Existen diversas leyes y reformas constitucionales que han delineado los alcances y procedimientos para llevar a cabo la negociación en México. La expropiación. ¿Qué es la expropiación? Es un acto administrativo mediante el cual está privado a un particular de la propiedad de un bien, a causar pública y mediante el pago de una indemnización. Como esto lo dice en el artículo 27 del mismo Constitución Política Mexicana, el derecho de la nación a imponer modalidades de la propiedad privada dictadas por el interés público, incluyendo la expropiación. La Ley de Expropiación Pública de 1936 y con reforma posterior reglamentar el artículo 27 constitucional detallando las causas de utilidad pública, los procedimientos y formas de calcular la indemnización. Procedimientos. Generalmente implica una declaratoria de utilidad pública, la notificación a la propiedad, un avalúo de la determinación de indemnización y el derecho de expropiación. En algunos casos puede haber un proceso judicial si no hay de acuerdo sobre la indemnización. Utilidad pública. La utilidad pública es fundamental y esencial para llevar a cabo una expropiación que se refiere a aquellos fines que buscan el beneficio colectivo o satisfacción necesidad pública. La Ley de Expropiación en su artículo 12 establece diversas causas de utilidad pública que incluyen establecimiento, explotación o conservación de un servicio público, la apertura, ampliación o alineación de calles, construcción de vías de comunicación, la construcción de hospitales, escuelas, parques y aeropuertos. La defensa conserva el desarrollo o aprovechamiento de los recursos naturales. La creación fomenta o conservación de empresas para beneficios a la colectividad y la atención a calamidades públicas. Caso real y actual sobre la expropiación federal. Encontrar un ejemplo de expropiación federal en la actualidad requiere una búsqueda muy específica en fuentes oficiales y noticias recientes. Sin embargo, podemos mencionar un caso relevante que, aunque no sea el más reciente, pero es actual. Yo puse ejemplo el Tren Maya. Ha implicado procesos de explotación de terrenos ejidales y privados en los estados por donde pasaría la vía, si bien argumenta la utilidad pública del proyecto para el desarrollo regional y el turismo. Ha generado controversias y desafíos en cuanto a la negociación y el pago de eliminación a las propiedades, afectando un proyecto federal a gran escala para recurrir a la expropiación. Esto quiero mencionarlo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque atraviesa zonas que son naturales y federales, protegidas por el mismo gobierno, que no se llega a un precio justo para el mismo bien del pueblo o del Estado. Concepto de estatización y su diferencia con la expropiación. Estatización. Se refiere al procedimiento mediante el cual el Estado toma control o propiedad de una empresa, industria o activo que previamente era de carácter privado, perdón. En este término a menudo se usa de manera más general y puede involucrar diferentes mecanismos legales. La diferencia con la expropiación, ¿cuál es? La expropiación puede ser un mecanismo para llevar a cabo una estalización, cuando el Estado expropia las acciones de una empresa privada. El Estado utiliza un concepto más amplio y se enfoca en el cambio de titularidad hacia el Estado. La expropiación siempre requiere una causa de utilidad pública y específica y el pago de una indemnización, lo que comentaba hace rato, ¿no? Que tienen que pagar el precio para poder utilizarlas de forma para el gobierno. La expropiación, aunque a menudo amplía una
compensación puede tener motivaciones más amplias como el control estratégico de un sector o corrección de las fallas del mercado. Nuevamente lo que les comentaba, es un bien para el gobierno. Estado moderno. Concluyendo mi exposición pasada, este es el otro tema. Estado moderno. El Estado moderno surgió en el siglo, no me lo aprendí, cuando los reyes aeropuertos aprovechan la crisis del feudalismo para concentrar su poder centralizado en el dominio sobre sus tierras. Fue un periodo de la historia donde ocurren varios acontecimientos, un tiempo por la exploración, las revoluciones intelectuales, a la apertura de nuevas rutas comerciales, el descubrimiento de nuevos mundos por Europa y trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores con la en Ámsterdam y Londres. La cable comercial y financiera fue fortalecimiento con la nación del Estado moderno. República. Es un asunto o cosa del pueblo. Los primeros planteamientos filosóficos se remontan a la Grecia clásica y es Platón quien en su Tratado de la República expone sus conceptos de justicia, virtud y política. Desde el siglo VI, me parece, antes de nuestra era, en el año 322. Atenas estuvo gobernada por una democracia directa organizada mediante el sistema de sorteo. En Roma, Cícero que habla de un pueblo, es decir, el poder público organizado. Maquiavélico define a la república por lo que no es una monarquía. Rousseau llama por república a todo estadio regido por leyes de cualquiera que sea su forma administrativa, ya que solo entonces es el interés público que el gobierno y las cosas públicas concretan en algo. La Revolución Francesa se identifica como un principio ético de poder. En México, la definición república aparece en la Acta Constitutiva de 16 de diciembre de 1823. Una república está formada de gobiernos en la que el jefe de Estado es el presidente de la República, como en este caso ahorita nuestra presidenta actual, Claudia Sheinbaum, elegido por un sufragio universal entre todos los ciudadanos con derecho a voto, que ahorita ya es por la media elección que nosotros escogemos a nuestros presidentes o representantes. A diferencia de las monarquías que es regido por Dios o por su linaje o grupo de élite, en la república el máximo poder lo determinan personas electas por los ciudadanos. En la república se caracteriza por la división de poder entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Estados federales. Somos una república federal, porque eso integra entidades federativas, es decir, no todos se entrenan para formar una nueva persona jurídica a la federación. El Estado nacional y son autónomas en este subordinarios a la Constitución Federal y el gobierno federal. Un ejemplo, república centralista consiste en cuando el poder ejerce para todos los territorios por un gobierno y en las provincias y departamentos existen siempre delegados que representan la autoridad central, como en este caso, pues, presidente. Concepto de los poderes y los funcionamientos políticos administrativos es un órgano central, es decir, el Estado, como una autoridad suprema en cual provee el ejercicio y administrativo de los derechos colectivos en el país. México tuvo la República Federal de 1824 y 1835, 1846 y 1853. Tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Estados libres y soberanos, una Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Todos los varones y adultos eran electores. República Centralista en México de 1835 y 1846. Cuatro poderes ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. Gobernadores elegidos por el presidente, asambleas de departamentos con poderes limitados para legislar, electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. La Confederación es una reunión de entidades territoriales autónomas que se den bajo un acuerdo común, pero conservando su soberanía en independencia, los estados están en libertad de legislarse según lo hayan convenido y no se crea una nueva persona jurídica. La conferencia existió entre 1861 y 1866.
65, perdón, y su territorio abarca la mayor parte de sus territorios en los Estados Unidos. La creación de los confederantes provoca la guerra civil estadounidense en otros países, como este fue en Suiza. En México, los confederantes buscaban poseer de grandes extensiones de tierra, buscando tener enormes plantaciones de algodón, caña y utilizar la mano de obra mexicana como esclavos, buscar tener una relación cordial con el entonces presidente Benito Juárez. Las dictaduras. El régimen en que todo poder de la institución del Estado se concentra en manos de un solo líder o de un pequeño grupo de personas. Esto respetan las estructuras legales del país, son los que controlan directamente o indirectamente el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Muchas veces ejercen el poder de forma individualista, despótica o caprichosa. Ejemplos, que es Venezuela con Nicolás Maduro, Arabia Saudita, Qatar y Fidel Castro en Cuba. Diferencia entre los socialistas y fascistas. La dictadura, en ella poder recaer en una sola persona o grupos selectos, no hay libertad de expresión. En socialismo, en ella se busca que la sociedad sea administrativa y propiedad de los medios de producción y que haya igualdad. El fascista tiene enfoque y diálogo en la estructura de unas formas de gobierno. El fascismo, pese a que se caracteriza por sus marcados rasgos autoritarios, y este no define a todas las dictaduras, porque una dictadura puede bajar un aspecto político alejado del fascismo tradicional. Ello implica que el fascismo y la dictadura son conceptos asociados para que no estén unidos incondicionalmente. Unión del Estado Real. En comunidad de monarcas pertenecen y distintas independientes al hecho que se genera por hechos casuales, sino por un pacto o tratado. Fundamentos jurídicos se puede dar en gobiernos monárquicos y republicanos. Supone tratado o de acuerdo internacional que se da origen fundamentos reales al Estado del acuerdo de voluntades entre dos soberanos. Ejemplo, real entre Australia y Hungría, donde los países compartían un jefe de Estado que duró desde 1867 hasta 1919. 18, perdón. Unión personal. Cuando dos estados independientes se separan, se encuentran unidos por las circunstancia de tener un común mismo jefe de Estado y en ambos coinciden de un mismo monarca, pero ambos siguen siendo independientes. Solo los vincula el soberano común y el que actúa de forma representante con respecto a cada Estado. Se da un tiempo de gobierno monarquíos y no de republicanos en el origen de sucesión. Un ejemplo que pusimos, bueno, que puso mi compañera, independientemente de la nueva gran de 1918, al reconocer a rey Fernando VII, los granaderos querían conservar tanto la soberanía interna como externa de independencia de España. Esto fue todo, compañeros, fue un poquito más de lectura, la verdad, por cuestiones de horario y de mi computadora se me complicó un poquito, entonces espero me hayan entendido y espero sea de su agrado.